porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Lo leo nuevamente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias a Dios por tu palabra. Pueden sentarse, amado. La palabra es bendita, está bendecida. Amén. Vamos a tratar un tema un poco diverso. Realmente el tema es de la honra, pero antes de entrar en detalle, quiero hacer énfasis en algunos puntos y principios interesantes y poderosos. Antes de empezar, quiero contarle una historia de algo que pasó en la vida real. Y es cambiaron dos pastores de un concilio, congregación, y fue movido uno a una ciudad y otro a otra. Cuando llega uno de ellos nuevo a la congregación, el pastor llega el primer domingo. Normalmente a los pastores les gusta predicar los domingos, que están en la familia, porque el mensaje de los pastores es como más familiar. Caso es que cuando llega el primer domingo y el pastor predicó un mensaje, a la gente le gustó, un mensaje buenísimo, la gente estaba impactada. Wow, el pastor que trajeron es un pastor de palabra, de conocimiento, es un hombre de Dios. Cuando llega el próximo domingo, el pastor predica el mismo mensaje. Dijeron, oh, pero el mensaje está bueno, pero el pastor lo predicó de nuevo. Llega el próximo domingo, el pastor predica el mismo mensaje. Ya la gente lo está mirando raro. Cuarto domingo, el mismo mensaje. Quinto domingo, el mismo mensaje. Ustedes saben que en esas iglesias hay diáconos, servidores, se reunieron y dijeron, hay que hablar con el pastor a ver qué es lo que está pasando. Pero vamos a darle un chance, vamos a esperar el sexto domingo a ver qué predica. Cuando llegó el sexto domingo, predicó el mismo mensaje 6 veces. Ya no aguantaron más, se reunieron con el pastor, hicieron una junta, los miembros, los líderes y todo. Le dijeron, pastor, nosotros lo respetamos mucho, usted es un hombre de mucho conocimiento y maneja ese mensaje muy bien, claro. Y usted es un hombre de Dios, sabemos, por eso lo trajeron acá. Pero nos sentimos incómodos, tenemos una inquietud, una interrogante y queremos preguntarle si es que usted no tiene otro mensaje. Dice él, yo tengo cientos de sermones y mensajes. Él dice, pero ¿por qué siempre predica el mismo? Y el pastor le dijo, lo que pasa es que yo no puedo predicar otro mensaje hasta que ustedes no aprendan a hacer lo que yo le enseñé en el primero. Entonces muchas veces yo como predicador y maestro siempre meditaba anoche y esta mañana siempre estamos buscando palabras, a veces rebuscando los diccionarios bíblicos y estudiando y todo para traer una palabra nueva, una palabra fresca, una palabra motivadora, de aliento. Pero a veces meditamos y decimos, pero ven acá, y el primero que yo prediqué lo están poniendo en práctica. Y es algo interesante porque siempre se predican mensajes. Ahora la pregunta es, ¿se están poniendo en práctica lo que hemos predicado? Recuerdo la primera vez que prediqué acá. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan de que yo prediqué? Prediqué, ¿verdad?, de Dios primero, de la honra, que había que poner a Dios primero y Dios va siempre primero. Le hemos puesto todo a Dios primero. Interesante, dense un aplauso por eso entonces. Ahora bien, ¿por qué se hace énfasis en este tipo de mensajes? Yo cuando me convertí al principio, empecé a predicar y era predicador. Inclusive yo me molestaba cuando hablaban de finanzas y no me gustaba eso porque uno viene con una mente preconcebida del mundo. Mucha gente que habla a veces critica y habla en contra de eso, de que se hable de finanzas, que se hable, ¿verdad?, de prosperidad. Pero yo aprendí algo y después que empecé a hablar de eso, mi vida va cambiando y ha cambiado casi un 100%. ¿Por qué? Porque de la única manera que nosotros podemos avanzar en este sentido es si aprendemos principios. Entonces recuerden que los principios de Dios funcionan en el área que nosotros los aplicamos. ¿Dónde funcionan los principios de Dios? Entonces la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él galardona o recompensa a los que le busquen.
Entonces, un principio para agradar a Dios, ¿cuál es? La fe. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír. Entonces, por eso tenemos que hacer énfasis en algunos puntos, en algunos mensajes. Me llamó mucho la atención que Jesús, en el primer mensaje público que le dio a sus discípulos, le dio el sermón llamado el Sermón del Monte. En hebreo dice de la montaña, pero es lo mismo. Esa montaña estaba en un monte, ese monte quedaba en una montaña, como sea. El caso es que Él le habla allí y le enseña a orar. Le dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces luego, después de mucho tiempo, ellos se encuentran con los discípulos de Juan, con los fariseos, y están en debate y hablando de, como hacen muchos miembros cuando se juntan, hablan de cómo se congregan, cómo hacen los servicios. Y aquellos discípulos sabían orar de una manera específica, porque los hebreos tienen oraciones específicas para cada cosa. Cuando él despierta, hace una oración. Cuando se abre los ojos, hace una. Cuando se endereza de la cama, hace otra. Cuando pone un pie en el suelo, hace otra. Y por cada cosa va haciendo una oración diferente. Cuando se va a lavar las manos, hace una. Cuando se la lava, después hace otra. Cuando va al baño, hace otra. Y le digo porque yo estudié todo eso, y inclusive me la sé, pero no se lo voy a decir. Amén. Entonces, para cada cosa hacen una oración. Entonces, como ellos sabían esa forma, que ya se llama rezo, porque se repite lo mismo siempre, ellos le dijeron: maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y me llamó la atención que Jesús le dice el mismo Padre nuestro de nuevo. Por eso aparece dos veces. Aparece en Mateo 6 y aparece en Lucas 11. Porque ellos pensaban que Jesús le iba a dar otra oración. Le enseñó la misma: el Padre nuestro. Amén. Y eso es algo importante, que cuando lo primero que una persona tiene que saber y reconocer y entender, que cuando le va a pedir algo a Dios, tiene que ir en calidad de hijo. ¿En qué calidad tiene que ir? Tiene que reconocer que Dios es su Padre, que Dios lo puede todo, que lo tiene todo, que Dios está en el cielo, que Dios es santo. Y Jesús le dijo cuando oren así: Padre nuestro. Un segundo principio es que tiene que saber que Dios no es tuyo solo, que Dios es nuestro Dios. Sí, porque hay gente que va: Padre mío, es de él solo. Sí. Entonces diga: Dios es nuestro Dios. Pero dígalo con ánimo: Dios es nuestro Dios. Entonces, por eso hacemos énfasis en algunas cosas y las repetimos y la damos de nuevo. Una vez una persona también me preguntó: varón, usted hace mucho énfasis en eso. Y yo: lo que pasa es que hay que hacer énfasis donde está el problema, donde está el fallo, donde está el error, o donde se quiere avanzar y superar. Amén. Diga: voy a hacer énfasis en los puntos en los cuales debo avanzar. Ahora bien, muchas veces los principios lo creemos, pero no lo practicamos. ¿Qué pasa con los principios? Lo creemos, pero no lo practicamos. Entonces, si lo creemos y no lo practicamos, no recibiremos ningún beneficio. Escuché una anécdota de un agrónomo que estudió en todos los países, donde quiera que había un seminario, una conferencia de agronomía, él iba. Usted sabe, la palabra agro significa campo en griego, y la palabra nomos significa ley. Entonces el agrónomo es el que conoce la ley del campo. La palabra nomos, que es ley, viene de la palabra nomía, que significa administrar. Por eso viene la palabra mayordomía, el que administra algo. En bien, el caso es que esta persona, este agrónomo, hizo todos los estudios acerca de la tierra, acerca del suelo, acerca de las semillas, de las temporadas, las estaciones, la época, y estudió todo y sabía todo. Y fue un agrónomo fracasado. Fue fracasado. ¿Sabe por qué? Nunca tuvo una buena cosecha. Y usted dirá: pero si él sabía todo, ¿por qué nunca tuvo una buena cosecha? Por dos principios. Y uno es que él nunca sembró. Entonces, de la única manera que tú puedes tener cosecha es si siembra. Entonces, eso pasa con muchos de nosotros. Estudiamos la Biblia, aprendemos los principios de la Biblia, están ahí en la Biblia, pero no lo practicamos. Siento como un ambiente bueno aquí, como que se mueve un aire, una brisa. Y mire que no han puesto el aire acondicionado, pero yo siento como una brisa fresca acá en esta mañana. Levante su mano y diga: yo siento una brisa fresca en esta mañana. Sí, porque yo sé que estos principios le van a ayudar y le van a funcionar. Jesús, desde que empieza, como decíamos, en el capítulo 5 de la Biblia hasta el capítulo 7, terminando ya, empezar el 8, lo que le enseñó fue principios.
Le dijo, cuando alguien le pida, hagan esto. Cuando alguien no le dé, hagan esto. Cuando oren, hagan esto. O no hagan aquello. Y todo era principio. Y me gusta algo de los principios. Y es que los principios no son como los conceptos. Los conceptos funcionan en algún tiempo, alguna época, en algún pensamiento, en alguna línea o idea. Pero los principios son universales. Diga, los principios son universales. En todos los países del mundo donde se siembra, se cosecha. Donde no se siembra, no se. Entonces, me gusta eso. Y uno de los principios que vamos a tratar en esta mañana, como dijo el pastor, yo soy un poco corto, yo no soy muy extenso. Es un principio. Había una viuda. Una vez yo hablé de esa viuda acá, pero no de este punto. Y había una viuda en Sarepta de Sidón, una mujer de Dios que conocía a Dios, que Dios le hablaba. Escuche bien eso, escuchaba la voz de Dios. Y esta mujer vivía derrotada en lo económico. Y más, había una época de crisis. Entonces dice la Biblia que el profeta Elías estaba en una cueva por un tiempo y bebía de un arroyo. Dios le dice, beberá del arroyo. Y algo que me impactó mucho y me impacta es que la Biblia dice que Dios le envía a beber del arroyo y luego dice, y el arroyo se secó. Siempre hago énfasis en eso porque yo entendía que si Dios lo envió a beber del arroyo, el arroyo no se podía secar. Y la dice así literalmente, y el arroyo se secó. Pero lo interesante de eso es que cuando el arroyo se seca, era porque Dios le tenía una agua mejor. Dígale al que está a su lado, cuando se te seque el arroyo, es porque Dios tiene una agua mejor y más fresca. Entonces el arroyo se seca. Cuando el arroyo se seca, Dios le dice al profeta Elías, ve a Sarepta de Sidón, que yo le di orden allá a una viuda para que te sustente. Entonces me gusta también ese principio de Dios, que siempre que Dios envía a alguien a un lugar es porque ya era preparado todo. Lo voy a repetir, cuando Dios envía a alguien a un lugar es porque ya Dios preparó todo lo que tú necesitas en ese lugar. Dios nunca envía a alguien a algo si antes no le ha preparado el camino. En un momento determinado Dios envía a Moisés y le dice, ve a Egipto para que saque a mi pueblo. Y Moisés se está quejando porque no sé, no podía hablar. Muchos dicen que era tartamudo, otros dicen que era porque tenía 40 años que no hablaba copto, o sea, el idioma egipcio. 40 años sin hablar un idioma, creo que se te hace un poco difícil hablarlo. El caso es que él pone unas limitantes y dice que él es corto de hablar, que no puede ir. Y Dios le dice, ¿acaso no viene tu hermano Aarón a verte? Moisés tenía 40 años que no veía a Aarón, y el día que lo necesitaba, Dios le puso en el corazón que fuera a ver a Aarón. Y así mismo hay gente y hay cosas que que no han llegado a su vida porque todavía no es el tiempo. Usted no la necesita. A veces nosotros creemos que necesitamos algo y no. Nosotros, todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos. Diga, yo tengo todo lo que necesito. Ahora, lo que usted no tiene, todo lo que usted quiere. Pero lo que usted necesita, sí. Amén. Por eso en un momento determinado el salmista David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando usted interpreta eso en aquel tiempo y usted se traslada a aquella cultura, ¿qué necesitaba David en ese tiempo? Un vestido, un solo, porque normalmente los hebreos de ese tiempo tenían una sola ropa y los que más tenían dos. Pan y comida. Entonces cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, o sea, no me va a faltar comida ni ropa. Pero usted cuando piensa en eso, usted piensa en un iPad, en una MacBook Pro i7, y por eso es que siempre le van a faltar cosas, porque es otro concepto. Y nosotros decimos, no, pero la Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Pero está hablando de ese tiempo. Ahora bien, el principio es que Dios le dice a Elías, ve donde una viuda, a Sarepta de Sidón, que yo le di orden para que te sustente. ¿Qué le dio Dios? Oye, para que esta mujer obedeciera a Dios y sirviera a Dios, hiciera lo de Dios, Dios tenía que darle una orden. Para esta mujer darle algo a un profeta, Dios tenía que darle una orden. Mas sin embargo había una viuda, otra mujer, no viuda, una mujer que se llama la Sunamita en Sunem, que esta mujer siempre que el profeta pasaba, le daba pan y le daba agua, dice la Biblia. O sea, le daba sustento y le daba agua. Y esta mujer era menos de Dios que la otra, pero vivía en un nivel económico elevado. Dice la Biblia que era rica y vivía en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque aplicaba los principios de Dios. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué la Sunamita,
que era una mujer de Dios, pero no tan de Dios porque era un poco orgullosa, arrogante, porque el profeta en un momento dado le quiere recompensar porque ella le ha ayudado mucho y el profeta le dice: quiere que hable por ti al rey. La mujer le dijo: entonces él ve a una mujer que vive en el centro de la ciudad. Le dijo: yo vivo al lado del rey, ahí, ¿con quién me va a pegar tú a mí? Pero usted sigue leyendo la historia y usted se da cuenta que unos años después esa mujer era pobre. ¿Han leído la historia completa? Cayó en la pobreza. ¿Y quién le devolvió los bienes? El rey. El mismo rey que ella despreció en un momento, porque según ella estaba a nivel de rey. ¿Y a través de quién le devolvió todo? A través de Jesse, el mismo que andaba con el profeta. Le dijo a esta mujer que fue mendigando. Le dijo: por esta mujer era la que nos daba comida y nos hizo hasta una habitación. Le dijo Jesse al rey, y el rey le devolvió todos los bienes que antes había tenido. Ahora bien, ¿por qué esta mujer aún así era adinerada, rica de aquel tiempo? Y la viuda de Sarepta decía que era una mujer de Dios que hablaba con Dios, era pobre. Y yo preguntaba eso, ¿sabe por qué era? Porque ella no sabía poner a funcionar los principios de Dios. Cuando el profeta va, antes de entrar a la ciudad, el profeta en la puerta de la ciudad, el profeta ve a una mujer buscando leña. Y él se le acercó como que dijo: parece que esta. Y cuando el profeta va, le dice: dame agua. Y cuando la mujer va rápido a buscar el agua, porque un concepto y un código, una estrategia hebrea es que ellos saben cuando una persona es de Dios o no, si es servicial y generosa. Por eso que usted ve que Eliezer, el mayordomo de Abraham, cuando va a buscar una sierva para Isaac, el hijo de su amo, dice: la que me dé agua a mí y a los camellos. Esa es interesante, que un camello se bebe hasta 100 litros de agua un solo. Y ese hombre andaba con muchos camellos. Y una mujer darle agua a camellos hasta un solo era difícil. Entonces lo que dije: yo estoy buscando para el hijo de mi amo una mujer trabajadora. Porque el hebreo, cuando se va a casar o algo, él no busca de que una mujer que tenga los ojos azules, verdes, rojos, amarillo. Él la busca trabajadora y de Dios. Por eso es que en ocasiones quien elegía a la esposa eran los padres. No era el novio, porque el novio está mirando lo físico siempre. El padre está mirando las cosas espirituales. El padre dice: le conviene, no le conviene. El hijo está mirando si tiene el pelo largo, los ojos azules. Amén. Entonces, por eso era que el padre siempre era que elegía a la novia. Interesante que esas personas no se andan divorciando. Sin embargo, los latinos eligen sus novias, sus esposas, y a veces se divorcian 10 y 20 veces. Como dicen por ahí, alabe ahora si puede. Entonces los padres eran que le elegían la novia. Después que los padres hablaban entre ellos: mira, yo tengo un muchacho ahí, trabajador, me gusta para tu hija. Sí, el muchacho. Ellos hablaban, y después que ellos tenían todo acordado, era que le decían: mira, esa va a ser tu novia. Y lo lindo es que se casaban. Y lo lindo es que la de Isaac la buscó Eliezer, el mayordomo de Abraham. Y cuando usted busca en la Biblia, fue la única mujer que no le dio problema al esposo ni a nadie. Oiga eso. Ahora bien, cuando usted estudia la Biblia y usted estudia el personaje de Eliezer, que aunque era un mayordomo, ¿sabe a quién representaba Eliezer? Al Espíritu Santo. La palabra Elí significa mi Dios y la palabra Esel significa ayuda. Entonces Eliezer es mi Dios, es mi ayuda. Entonces tu ayuda es el Espíritu Santo. Es decir, que si tú dejas que el Espíritu Santo decida y busque y obre por ti, no fracasarás. Diga: Espíritu Santo, diga: yo quiero, por dígalo con ánimo, yo quiero que tú seas mi guía y mi dirección en todo. Ahora bien, ¿por qué él le dice: dame de beber agua? Para saber si era la mujer de Dios, para ver cómo le expliqué. Porque hay gente que no da ni agua. Sí. ¿No? Y al hebreo, cuando entraba a una casa, lo primero que se le daba era un vaso con agua. Antes de él entrar, él tenía que lavarse los pies. No podía entrar con los pies sucios. Tenía que lavarse los pies. Por eso los hebreos tenían delante de la casa, tenían una tinaja con mucha agua. Y a esa tinaja se le llamaba vaso de misericordia. ¿Cómo se le llamaba? Vaso de misericordia. Cualquier persona que pasaba, que venía de lejos, podía tomar agua, lavarse la cara, los pies y las manos. Ahora bien, cuando usted venía a visitarlo, a él, antes de usted entrar a la casa, tenía que lavarse los pies y quitarse la sandalia y lavarse los pies. Ahora bien, los judíos que eran pudientes, los hebreos, tenían un
esclavo para que le quitara la sandalia y le lavara los pies a la persona. Ahora, los que eran muy pudientes, que eran muy ricos, tenían dos. Uno solamente para quitarle la sandalia y uno para lavarle los pies. Cuando un esclavo se tomaba para eso, era porque no servía para nada más. Es decir, que en otras palabras era un inútil. Y a mí me llama la atención que Jesús dice de Juan el Bautista: de lo nacido de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan. Y Juan dice: del que viene después de mí, yo no soy digno ni de quitar la sandalia de sus pies. Yo no soy digno de ser el esclavo más bajo de la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, cuando la persona entraba allí, se le daba un vaso con agua. Si la persona no era bienvenida a ese lugar, se le daba un vaso por la mitad de agua, como diciéndote: tú no eres bienvenido, no te quiero aquí, o no tengo tiempo, estoy ocupado, te puedes ir si quieres. El vaso se lo daba por la mitad de agua, porque ahí no había que pedir el agua, porque era un sitio que hace mucho calor en el Medio Oriente. Los viajes eran a pies o a camello, montado en asnos. Entonces cuando la persona entraba, desde que entraba le daban un vaso con agua. Si el vaso estaba por mitad de agua, era que se fuera. Ahora bien, si la persona era bienvenida, se le daba el vaso con agua o la copa hasta que botaba y le caía en la mano. Y por eso en un momento determinado el rey David lo están persiguiendo, su propio hijo, su general Abner, su propio consejero Ahitofel, y todos lo están siguiendo para matarlo. Y David se acordó de algo. Y David dijo: pero ven acá, toda esta gente me está buscando para matarme, pero cuando yo voy a la casa de Dios, Dios me da agua en una copa que rebosa. Y por eso David dijo: mi copa está rebosando. David lo que está diciendo: en la casa de Dios yo soy bienvenido. Quizás en la casa de Juan, del pastor, de Yadi, yo no soy bienvenido, pero cuando yo voy a la casa de Dios, Dios me da agua en una copa hasta que rebosa. Si yo estuviera ahí, estuviera aplaudiendo. Entonces le dice: dame agua. Cuando él ve que la viuda va a buscar el agua, dice: esta es la mujer de Dios. Y en mi palabra, parafraseando, dice: ya yo no quiero agua, dame ahora pan, dame de comer, dame una torta. Ahí entra el problema. La mujer dice: tremendo problema. Lo estoy narrando con mis palabras. Tremendo problema, porque yo estaba buscando 2 leños para hacer 2 tortas, porque solamente me queda un puñado de harina. Iba a ser una para mí, una para mi hijo, para comerlo y morirnos. El profeta le dice: no es así, dame a mí primero. Oiga eso, un hombre que ella lo ve por primera vez y le dice que le dé primero al hombre. ¿Y sabe qué fue lo que el profeta fue a enseñarle? Un principio. Diga, un principio. Y el principio y el problema que tenía esta mujer, por el cual estaba en escasez, era que ella ponía a ella y a su hijo primero que a Dios. Y el profeta fue en agencia divina, representación de Dios. Y el profeta le dijo: yo lo que vine fue a enseñarte algo. Yo lo que vine fue a romper con algo que no te deja avanzar y que no te deja crecer y te tiene estancada. Dame a mí primero. Cuando la mujer le dio primero al profeta, al hombre de Dios que representaba a Dios en ese momento, la Biblia dice que nunca más faltó harina en esa casa, porque la escasez de esa mujer era que ella ponía a ella y a su hijo primero que a Dios. Desde que esta mujer puso a Dios primero, el profeta no oró, el profeta no hizo sacrificio, el profeta no hizo nada. Y la Biblia dice que nunca más escaseó la harina en esa casa, porque ella lo que tenía era que romper con eso que ella tenía, un problema. Y era que ella ponía siempre a Dios de último. Levante su mano y diga: Dios, ayúdame a ponerte siempre primero. Y eso es lo importante, un principio. Me gustó también del profeta Eliseo, que también enseñó un principio en otro lugar. Una vez también hablé algo parecido de esto acá. Y el profeta Eliseo, hay una viuda también que el marido era profeta. Oye, un hombre de Dios terrible. Cuando la Biblia dice que era profeta, ya usted sabe, es que era profeta. Y esta mujer tenía a su esposo, su marido, que era un profeta. Tuvieron 2 hijos. Pero este profeta era un profeta que hacía muchos líos, como decimos nosotros. Se metía en muchos problemas económicos. Y todo lo que le prestaban lo tomaba, sin saber de dónde ni cómo iba a pagar. Y este profeta llegó a hacer tantos líos que se murió y le dejó la deuda a la esposa. En ese tiempo de los profetas era como la mafia, que el que hace un lío, un negocio con la mafia, si se muere le hereda a la familia el problema. La deuda en la mafia le hereda a la familia. Así mismo era en ese tiempo. Si alguien tenía una deuda y se moría, la deuda quedaba a la esposa, sino a los hijos. Y la Biblia dice que venía el acreedor
a tomar a sus hijos y probablemente a ella para venderlos para pagar la deuda. Oiga eso, el hombre se murió y la mujer se quedó con los problemas. Y si la mujer no podía pagar cuando el marido estaba vivo, imagínense cuando lo dejó con 2 muchachos. Y cuando viene ya el acreedor, el profeta se le adelantó. Dios envió al profeta Eliseo allá. Y el profeta, cuando llega donde la mujer que tiene un problema por tomar prestado, se metió en lío, lo primero que el profeta le dice: busca vasijas prestadas. Oiga eso. Y no pocas, todas las que te presten. Pero una mujer que se está casi muriendo, que tiene la soga al cuello por tomar prestado, el profeta, el hombre de Dios, cuando llega, lo primero que dice: que busque prestado. Entonces, ¿cuál es el principio que él le quería enseñar? Aprender a ser guiado por Dios y por el Espíritu Santo. La mujer buscó todas las vasijas que le prestaron, y la Biblia enseña que ahí nunca faltó aceite. La mujer pagó la deuda y pagó todo. Dios lo que le estaba enseñando: no hay problema con tomar préstamos, con coger prestado. Pero tú me preguntaste a mí, tú oraste. Entonces el problema no era tomar prestado, el problema era que ella no consultó a Dios y para qué el esposo lo tomó. Entonces cuando nosotros hacemos algo, si es guiado por Dios, si es para Dios, algo de Dios, y Dios nos guió, no tendremos problema. Entonces el principio que le enseñó Eliseo a la viuda era ese. ¿Qué te motivó a tomarlo? ¿Por qué lo tomaste? Entonces ese es un principio interesante. En un momento determinado había un grupo de leprosos. Voy a terminar con 2 ilustraciones, porque están un poco tensos ustedes. Y es que había un grupo de leprosos. Eran 10 leprosos, dice la Biblia. Y tuvieron un encuentro con Jesús. Dice que le dieron al encuentro 10 hombres leprosos. Le dieron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando una persona le decía a Jesús, hijo de David, lo que estaba reconociendo su mesianismo. Y estaba diciendo: yo reconozco y sé que tú eres el Mesías. Por ende, la Biblia dice que cuando viniera el Mesías, los ciegos iban a ver, los sordos iban a escuchar, los mudos iban a hablar, los paralíticos se iban a parar, los leprosos iban a ser limpiados. Por ende, nosotros somos limpios, leprosos, y no estamos contigo. Nos estamos identificando contigo de que creemos en tu mesianismo. Ten misericordia de nosotros. Y a mí me llama la atención por qué la gente era leprosa en la Biblia. ¿Sabe por qué le salía lepra a una gente? A la gente le salía lepra cuando era chismoso, orgulloso, arrogante, hablador y altanero. Le salía lepra físicamente. Cuando usted estudia eso, la lepra le salía. ¿Sabe para qué? Porque cuando una gente tenía lepra, tenían que apartarlo del pueblo, de la ciudad. Entonces la contaminación con la boca es más peligrosa que en lo físico. Entonces cuando a una gente le caía lepra, lo apartaban del pueblo. Y en un momento dado, Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón murmuraron de Aarón, y le cayó lepra a Miriam, que era profetisa, y duró 7 días fuera del campamento. Y lo lindo, lo interesante es que cuando usted estudia la Biblia, lo que ellos decían era verdad. Alabe ahora. Oiga eso, lo que ella decía era verdad, pero estaba hablando mal del hombre de Dios. Aunque fuera verdad, le cayó lepra. Oiga eso. Ahora bien, ese era el objetivo de la lepra. Entonces estos eran leprosos. Entonces tenían parte de esos problemas. Uno quizá era orgulloso, otro altanero, otro chismoso. El caso es que Jesús le dice: vayan donde el sacerdote y ofrezcan la ofrenda que ordenó ¿quién? Moisés. La Biblia dice que mientras ellos iban en el camino, fueron todos sanados, fueron limpiados. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Obediencia. Jesús lo que le está diciendo: aunque tú estás leproso, si tú te metes a la obediencia de la palabra, puedes ser limpio. Jesús no oró, Jesús no hizo nada, ellos no hicieron nada. Mientras iban en el camino, se fueron limpiando. Un principio. ¿Cuál es el principio? Obediencia. Levante su mano y diga: Dios, ayúdame a obedecer tu palabra en todo tiempo. Otro principio que aparece ahí mismo. ¿Cuál era el otro problema que ellos podían tener?
que eran mezquinos. Porque ¿a qué lo envió Jesús? ¿A dar qué? Entonces cuando Jesús le hablaba a alguien de algo, era para restaurarlo. Jesús siempre daba en el clavo. Jesús no hablaba por hablar. Y la palabra de Jesús no se desperdiciaban. Porque si tú sabías de siembra, Él no te hablaba de peces. Él te hablaba del sembrador, se salió a sembrar y mientras iba por el camino la semilla, porque tú conoces semilla. Y es interesante que cuando Jesús dice esa parábola, eran campesinos y todos se entendieron. Mas sin embargo, la gente que andaban con Él, que eran escritores, eran matemáticos y pescadores, los que andaban con Jesús, y escribas, ninguno entendió, ni uno entendió. Y Jesús habló de algo simple, de una semilla. Pero ¿por qué ellos no entendieron? Porque ese mensaje era para campesinos, agricultores, sembradores. Mas sin embargo, cuando Él llama a los discípulos, a Pedro y a Andrés, ¿de qué le habla? Le habla de peces. Le dice: Pedro, ven que te haré pescador de hombre. Y le dice a los discípulos: el reino de los cielos es como una red echada al mar. Ve, porque eso es lo que ellos conocen. Entonces diga: Dios me habla acorde a lo que yo sé y a lo que yo conozco. Oye, cuando Dios quiere hablar con nosotros, a mí me impacta eso y me llama la atención de la Biblia, que cuando Dios quiere hablar contigo y Él quiere que tú entiendas, ¿sabe qué Dios hace a veces? Dios te envía hasta un ángel, una entidad divina espiritual. Y si tú crees que los ángeles tienen alas, Dios te lo envía con alas, aunque no tengan. Alaba ahora. ¿Sabe para qué? Para que tú entiendas el mensaje. Porque lo importante en ese momento es el mensaje. Por eso es que tú ves que hay gente que dice: yo vi un ángel y tenía alas. Y cuando tú estudias la Biblia, los ángeles no tienen alas. Dios quería enseñarle algo y mostrarle algo. Y como Él entendía que los ángeles tenían alas, Dios se lo mostró con alas. No fue que no lo vio, no. Diga: Dios me habla el lenguaje que yo entiendo. Dios es hermoso. Denle un aplauso a Dios por eso. Con este principio termino. Hubo en un momento dado un ciego, y la Biblia enseña que Jesús tomó ¿qué? Lodo y lo untó en los ojos. Y dice más fuerte, si lo hablamos por completo, dice que escupió en tierra e hizo lodo y se lo untó en los ojos al ciego. ¿Qué Jesús le está enseñando? Ese primer principio, ¿qué? De humillación. Que muchas veces nosotros, para recibir los milagros de Dios, tenemos que ser humildes. Oye, escupió en la tierra, hizo lodo y luego se lo untó. Eso le dice: tu problema de ceguera es que te falta humillación. Tienes que ser humilde. Y ahora te falta el otro principio, y es la obediencia. Diga: la obediencia. Luego le dijo: ve a lavarte al Siloé. Entonces a veces póngase sobre sus pies. A veces tenemos que humillarnos y obedecer. Levante su mano nuevamente y diga: Dios, ayúdame a ser humilde y a obedecerte. La mayor virtud es la humildad. ¿Cuál es la mayor virtud? La humildad. La ley dice: bienaventurados los humildes, porque ellos verán a Dios. Padre, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a poner estos principios en práctica. Ayúdanos a honrarte, a ponerte a ti siempre primero, Dios. Recuerde, ese es un principio que no falla. Si ponemos a Dios primero en todo, Él nos pondrá primero en todo. Si lo ponemos primero solo en algunas cosas, Él también nos pondrá primero solo en algunas cosas. Si lo ponemos primero a Dios en lo que Él quiere, Él nos pondrá primero en lo que nosotros queremos.
hay un principio que dice: anula tu voluntad contra su voluntad, para que Él anule la voluntad de otros en contra de tu voluntad. Siento algo hermoso aquí. Siento que los cielos se están abriendo. Siento cielos abiertos sobre este lugar. Hay principios espirituales. Yo nunca he hablado acá de los 7 cielos, pero en la Biblia, cuando leemos los idiomas en los que se escribieron, aparecen 9 palabras para cielo. En castellano tenemos una, en inglés tenemos 2. Tenemos sky y tenemos heaven, el cielo físico y el divino. En español solo tenemos una. En la Biblia en hebreo aparecen 9 palabras. Y yo me puse a estudiarla y me di cuenta que cada una de ellas, o sea, es una dimensión diferente del cielo. Por lo cual entendí que habían 7 dimensiones diferentes. Y estudiando eso me di cuenta que las bendiciones para el mundo entero, del primero y el segundo cielo, no importa que usted sea malo, como quiera le llegan. Oiga eso. La del primero y el segundo. ¿Cuáles son las bendiciones del primero y segundo cielo? La lluvia, el sol, la respiración, el aire. Porque los primeros 2 cielos se llaman astronómico y atmosférico. Y la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, al igual la lluvia. Pero las bendiciones que vienen a partir del tercer cielo solamente vienen para los hijos de Dios. Y la Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces hay gente que recibe mucha bendición, pero la recibe del primero y el segundo cielo. La recibe de mala manera, y luego eso se vuelve una maldición, porque la consiguieron con tigueraje, con drogas. Entonces la bendición de Jehová es la que enriquece. Porque cuando usted es rico, que fue Dios que lo bendijo, usted duerme en paz y tranquilo. Usted no duerme asustado de que viene alguien a quererle matar a usted, a sus hijos. No está asustado de que va a llegar el fiscal, el juez, de que va a llegar un policía a llevárselo preso. Pero me gustó algo. El apóstol Pablo dice que él conoce un hombre sin el cuerpo, él no lo sabe, o si fuera del cuerpo tampoco lo sabe. Fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no le son permitidas al hombre expresar. Pero me di cuenta en los salmos que el maná venía del tercer cielo. Es decir, que del tercer cielo vienen bendiciones espirituales, pero también físicas. Y seguí estudiando, pastores, indagando, y me di cuenta que en el cuarto cielo es donde se producen los juicios. Los juicios se producen en el cuarto cielo. Cuando alguien va a ser juzgado, lo juzgan en el cuarto cielo. Pero me llevó una sorpresa, que estudié el quinto cielo y me di cuenta que después de que juzgan a una persona y le pasan juicio, si va a ser bendecido, lo llevan al quinto cielo, para que la bendición siempre sea mayor que el castigo. Por eso las bendiciones de la Biblia son más que los juicios. Por eso la Biblia dice que estas tribulaciones momentáneas no son comparadas con las bendiciones venideras, y que estas leves tribulaciones producen en nosotros un más excelente, eterno peso de gloria. Wow, siento algo fuerte aquí, una unción fuerte. Algo se está rompiendo, se va a romper. Pastor, seguí estudiando y me di cuenta del sexto cielo
Y es que cuando una persona lo juzga en el cuarto, si lo van a perdonar, lo perdonan desde el sexto cielo. Es decir, que el perdón está más fuerte que todas las bendiciones aún. Eso quiere decir que lo más grande que hay es el perdón. No hay nada tan grande como el perdón. Cuando tú te mereces la muerte, mereces castigo, y Dios te perdona. Y cuando lo que merece que te hagan a ti, Dios decide hacérselo a su hijo para que tú seas perdonado. Pero me di cuenta de algo ahí, y es que hay una bendición que viene del séptimo cielo. Y el ministro lo mencionó ahorita. Él dijo Habacuc, pero nosotros sabíamos que era Malaquías. Malaquías 3:10 dice que probadme en esto. Es la única cosa que usted puede probar a Dios. Oiga eso, es lo único. Y en la siembra y la cosecha. Dice que los cielos van a ser abiertos y habrá bendición en tu casa hasta que sobren y abunden. Pero a mí me gustó algo. Cada uno de esos cielos que yo mencioné tiene un nombre, pero no me esforcé mucho en mencionarlo porque son en hebreo los nombres. En castellano solo dice cielo. El caso es que el último cielo, que se llama Arabot, la palabra Arabot, ustedes conocen un desierto que se llama Arabá. Entonces Arabot es lo mismo, pero en plural, en hebreo. Eso es lo que quiere decir, que donde Dios habita, no habita nada, solo Él. Porque nada puede estar junto con Él porque se desintegra. Porque dice el apóstol Pablo que Dios habita en luz inaccesible. O sea, nadie tiene acceso ni nada. Ahora te voy a decir, no, pero los querubines y los serafines están delante de Dios. Usted ahora está delante de Dios y yo. No significa que estamos en la misma dimensión. Alabe ahora. Ahora bien, hay una bendición, pastor, que viene de ahí. Y lo voy a decir, la bendición del diezmo, para que sean bendecidos. Por eso que yo me quedaba meditando, porque la Biblia dice en Malaquías 3:10, dice que Él va a reprender el devorador por ti. Pero cuando tú lo estudias, el concepto de que va a reprender, no es que lo va a reprender, es que Él lo va a proteger de que el devorador no podrá entrar. Porque esa bendición del séptimo cielo, Dios te la entrega a Él personalmente. Entonces ustedes saben que cuando Dios manda una bendición con un ángel, ¿qué pasa a veces? El enemigo lucha con los ángeles. Cuando le enviaron la bendición a Daniel, dice que duró 21 días peleando en los aires. ¿Cuánto duró, sierva? 21 días. Y después de 21 días que Gabriel no pudo traerla, tuvieron que enviar a Miguel. ¿Y sabe lo que hace Dios con la bendición del diezmo cuando Él te va a bendecir? Le estoy diciendo esto es para que lo aprendan al principio y vivan en libertad financiera. El mismo Dios te la entrega. Esa no la puede tener el devorador ni nada. Usted sabe que la ofrenda usted tiene que darla con alegría. ¿Ustedes sabían eso? Si usted no da una ofrenda alegre, no recibe bendición. Pero el diezmo usted lo puede dar zapateando y como quiera para y produce. Porque es una siembra. La ve ahora. Lo puede dar llorando y como quiera. Levante su mano. ¿A usted cree que si usted siembra maíz llorando, el maíz no nace como quiera?